Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Aquí en la parroquia de la Ascensión estamos iniciando nuestro oficio vespertino en este primer día de la semana y estamos en la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana. El que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino, y comenzamos esta semana recordando un poco cómo nos encontramos frente a la pandemia del coronavirus. Parece que el descenso se ha quedado un poquito estancado, surgen muchas dudas frente a este verano que ya ha empezado y frente a las libertades que se están dando, que no se conviertan en olvidarnos de los tiempos que estamos viviendo. Seguimos hablando de que nos podamos cuidar, recordar que hay personas ya con las 2 dosis puestas que incluso pueden contagiarse del coronavirus sin darse cuenta, y luego a ella a lo mejor no le va a suceder nada, pero van a poder a lo mejor contagiar a otras personas. Y no nos queremos olvidar, hermanos y hermanas, amigos, de las personas que siguen luchando en la UCI y que están ahí sufriendo las consecuencias de la enfermedad. En esta noche queremos orar por ellas de una manera especial, acordándonos en todo momento que Dios pueda hacer milagros. Nos acordamos sobre todo de nuestro querido hermano José Martín, por el que seguimos pidiendo oración. Te pedimos desde nuestra parroquia y a título personal que por favor te unas a nuestras oraciones en el momento en el que escuches esta petición, ya sea ahora en el Facebook o en otro momento o a través del YouTube. Te voy a pedir que por favor que sigamos orando por nuestro hermano para que Dios pueda hacer un milagro según su voluntad. Hermanos, estamos hablando del tema de las disciplinas espirituales. En esta noche vamos a hablar de la meditación de la palabra de Dios. Y nuestra intención de oración también va a ser que todos los cristianos del mundo puedan de verdad enamorarse también de la palabra del Señor. Que aquellos que dejaron de leerla de una manera habitual, que aquellos que le han perdido, como sucede con algunos cristianos tristemente, le han perdido la fe o le han perdido la credibilidad, o piensan que en realidad la Biblia es un libro más. Vamos a orar en esta noche para que haya una vuelta al enamoramiento de la palabra de Dios. Y así, de esta manera, nos ponemos en oración en este tiempo bendito, en este tiempo que consagramos al Señor para la oración y para aprender más de la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche agradecemos como siempre este tiempo que separamos para ti. Queremos que tú lo santifiques, que tú seas el centro de nuestras casas, y te pedimos sobre todo en este momento, Señor, que podamos sentir tu presencia en medio de nosotros, que paremos nuestro ritmo de vida, respiremos hondo y podamos estar ahora en oración, en alabanza, en adoración, en gratitud por todas las cosas buenas que tú nos has dado. En esta noche queremos pedirte en primer lugar por nuestro querido hermano José Martín, para que tú pongas, Señor, tu mano sanadora sobre él y lo sanes completamente. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Y también queremos pedirte, Padre, para que todos los cristianos en el mundo tengan un regreso de amor a tu palabra, que en el corazón de todos ellos en esta noche surja de nuevo el amor por tu palabra, y eso pueda transformar tantas vidas de tantos cristianos que llevan vidas tibias o que están incluso alejados de ti, que vuelvan de nuevo a la casa. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos, hermanos, nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives,
y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos ahora el párrafo número 2 que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, en este momento especial de la noche, reconocemos con sinceridad cuántas veces hemos podido estar alejados de cumplir fielmente la voluntad del Señor. Por eso vengamos ahora con un corazón contrito y con un espíritu humilde y confesemos nuestros pecados, sabiendo que Dios, en su infinita bondad, nos escucha siempre. Así oramos. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer hoy el Salmo número 1, los versículos del 1 al 3, que dice así la palabra del Señor. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues hemos tenido un pequeño parón de unos días, 2 días en concreto, y seguimos con nuestro estudio que estamos desarrollando en este tiempo ordinario en el que nos encontramos ya, y hemos estado hablando de las disciplinas espirituales. Y comenzamos, estamos hablando de la asimilación de la palabra de Dios, cómo asimilar la palabra de Dios. Hemos hablado de leer la palabra de Dios, hemos hablado de estudiar la palabra de Dios, y también hemos hablado, lo último que comentábamos, como una disciplina, era la memorización de la palabra del Señor. En esa memorización realmente es algo maravilloso. Todos podemos memorizar realmente. Hay algunos que decimos que tenemos una peor memoria. Cuando yo estudiaba en el instituto hace muchísimos años, yo estudiaba ciencias, entonces yo tenía materias como, por ejemplo, biología, física, química, matemáticas, y yo decía siempre que a mí me costaba mucho memorizar, yo tenía que entender. Y claro, las matemáticas, la física, por mucho que las quieras memorizar, si no las entiendes, en el momento en que te cambian la fórmula, pues ya la cosa ya no funciona. Pero aún así tenía también otra materia, que era historia de España, y también tenía filosofía,
y biología, y también ahí había que memorizar cosas. Había que ponerse, remangarse y ponerse a estudiar para memorizar. Y yo decía, yo lo mío no es memorizar, pero qué maravilloso es el poder, hermano, poder memorizar. El otro día hablaba de memorizar la palabra de Dios, pero también animo a los hermanos de la parroquia de la Ascensión a que memoricen partes de la liturgia, no solamente de la palabra del Señor, también parte de la liturgia. Qué bonito es poder decir un gloria de memoria, o poder decir el credo, el símbolo de los apóstoles, decirlo de memoria, o poder responder a ciertas oraciones sin tener que tener el papelito delante leyéndolo. Fijaros que cuando nos acostumbramos al papelito, no forzamos nuestra mente para tratar de retener. Hay una cosa curiosa que a mí me pasa como presbítero, y es el tratar de memorizar la liturgia de la Cena del Señor al completo. Como mínimo saber de memoria las partes que viene ahora y que no viene. Porque a veces cuando estamos tan centrados en el libro de la liturgia, a veces no nos paramos a pensar. Y a mí se me viene mucho a la imaginación en una supuesta persecución cristiana donde nos quitaran los libros, un ejemplo, o estando de misionero en algún lugar y que me encontrara sin el libro de la liturgia y quisiera celebrar la Cena del Señor, ¿cómo lo haría? Así que también me planteo decir, bueno, qué bonito sería que todos los presbíteros pudiéramos saber de memoria, como mínimo, la liturgia de la Cena del Señor para poderla realizar sin tener que tener un libro delante. Así que os animo, hermanos, a memorizar. Os voy a animar diciendo que dicen los expertos, dicen los médicos que trabajan los que trabajan con el tema del cerebro, que hablan de que el ser humano realmente no utiliza nada más que un 10%, los que lo utilizan, porque hay quien no utiliza un 10% ni siquiera, pero que los que lo utilizan a tope por lo menos llegan a un 10% de la capacidad, posibilidad de nuestro cerebro. Entonces nos queda un 90% ahí por delante. Con lo cual, hermano, la posibilidad de crecer y de progresar es muy importante. Y voy a dar otro dato, sobre todo para la gente mayor, que es muy positivo. Y es que para retrasar la enfermedad del Alzheimer o que ni siquiera aparezca, se habla, por ejemplo, de aprender otro idioma, se habla, por ejemplo, de leer todos los días a menudo, y se habla también de memorizar, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es tener nuestro cerebro activo. Así que, hermanos, todos son ventajas. Con esto de memorizar la palabra del Señor, todos son virtudes y todos son ventajas. Bueno, pues además de, fijaros lo que hemos dicho, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y memorizar la palabra de Dios, hoy vamos a hablar todavía, vamos a profundizar todavía un poquito más. Y vamos a hablar de meditar la palabra de Dios y vamos a ver beneficios. Porque los métodos, tengo ahora mismo escritos 17 métodos diferentes para meditar la palabra de Dios. 17 métodos diferentes. Hoy no vamos a hablar de los 17 métodos. Mañana lo que vamos a hacer es que los vamos a mencionar y los voy a colgar en los comentarios del Facebook una vez que terminemos el oficio. Y mañana rápidamente vamos a mirar, va a ser un oficio muy práctico en ese sentido. Y la idea es que tratemos de practicarlos todos en algún momento, ponerlos en práctica, y de verdad que nos va a resultar de muchísima bendición y nos va a ser de mucho provecho. Y aburrirnos, desde luego que no nos vamos a aburrir, porque estoy hablando de 17 métodos diferentes, que se explican rápidamente, pero vamos a dedicar el oficio de mañana para hacerlo. De momento vamos a hablar de los beneficios, de lo que es la meditación en la palabra de Dios. Fijaros, hay un rasgo muy triste de nuestra cultura contemporánea, de nuestro tiempo, y es que la meditación se ha llegado a identificar más con los sistemas de pensamiento no cristianos, sobre todo orientales, que con el cristianismo bíblico.
aún entre los mismos creyentes, la práctica de la meditación muchas veces se relaciona más con el yoga, con la meditación trascendental, con la terapia de relajación o alguna práctica de la llamada nueva era, que con la espiritualidad cristiana. Dado que la meditación es tan importante en muchos grupos y movimientos espirituales que son movimientos no cristianos, resulta que debido a eso hay cristianos que se sienten incómodos con el tema en general y desconfían de quienes se dedican a ella, de quienes hacen meditación de la palabra de Dios. Dicho sea de paso, hay cristianos que desconfían de todo, es decir, que hablen lo que hablen, van a desconfiar porque son así, y muchos de ellos tristemente hasta van a hablar de demonios, etcétera, etcétera. Bueno, nada que ver con todo eso. Debemos de recordar que la meditación es un mandamiento de Dios, y lo vamos a ver, es un mandamiento de Dios, y que las personas piadosas de la Biblia, acordaros que el objetivo de las disciplinas espirituales es la piedad, la santificación, y resulta que nos encontramos en la Biblia muchos ejemplos de personas piadosas que fueron ejemplos de meditación de las Escrituras. Así que tener en cuenta que solo porque una secta ponga una cruz como símbolo, no quiere decir que la Iglesia tenga que dejar de usarla. Fijaros, aquí llevo yo una cruz que me identifica como cristiano y me recuerda la cruz de Cristo, que para mi vida cristiana es una de las cosas más importantes, la cruz. Así que tengamos en cuenta lo siguiente: la clase de meditación que la Biblia estimula o anima es diferente de las otras clases de meditación de muchas otras maneras. Fijaros, mientras que algunos están defendiendo un tipo de meditación en el que lo que se hace es, lo que se dice es, hay que vaciar la mente, la meditación cristiana es justo lo contrario. La meditación cristiana implica que llenemos la mente de Dios y de su verdad. Repito, mientras que unos enseñan a vaciar la mente, la meditación cristiana lo que enseña es a llenar la mente de Dios y de su palabra. Para algunos la meditación es un intento, algo así, de alcanzar una pasividad mental total. De hecho, en el budismo se habla de buscar la, ¿cómo lo diría esto? Lo que busca es despojarse de todo sufrimiento, es de lo que habla el budismo. O sea, el budismo es, a través de la meditación, llegar a despojarse de todo sufrimiento. Bueno, en este caso una pasividad mental total, pero la meditación bíblica lo que requiere precisamente es una actividad mental constructiva, todo lo contrario, no pasiva, constructiva. La meditación de la calle, que emplea técnicas de visualización mental, cuyo propósito es crear una propia realidad, mientras que la historia cristiana siempre ha tenido lugar en la meditación, y yo lo sabéis que lo hablo mucho, de un uso santificado de la imaginación que Dios nos dio. Pero una imaginación que está a nuestro servicio para que nos ayude en las cosas que son verdaderas. Entonces, fijaros, para explicar esto, primero leo este texto maravilloso de Filipenses 4, versículo 8, que dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice Pablo, en esto pensad. Entonces, recordar que yo he hablado mucho de cómo en los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola habla bastante de la imaginación, a lo que él llama hacerse una composición de lugar. Entonces, realmente, como lo explica San Ignacio de Loyola, es maravilloso. De verdad que es una maravilla. Si de verdad descubres como él lo explica, como por ejemplo cuando dice, cuando nació Jesucristo. Ahí está. Imagínatelo. Imagínate el olor, imagínate el lugar,
imagínate la oscuridad de la noche, imagínate ese pesebre, a María recién dado a luz, a San José cuidándolos a los dos, al niño y a la madre. Pero imagínate también ese coro de ángeles cantando, de donde viene ese himno que hacemos nosotros del Gloria, Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, dice los ángeles cantando. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tiene que ser escuchar a un coro de ángeles cantando? Imagínate, ¿te lo imaginas? Si cuando uno va a una ópera o escucha el coro, por ejemplo, algo que es maravilloso, los coros que hay en las iglesias anglicanas en Inglaterra y en muchos otros lugares, en las iglesias grandes, las catedrales, así con estilo gótico, con esos niños vestidos con sus sobrepellices de color blanco, y ese órgano de la catedral sonando y de pronto cantan esos niños con esas voces angelicales. Si ya eso es una maravilla, ¿te puedes imaginar lo que sería a esos pastores escuchando el coro de los ángeles? Tiene que ser una experiencia maravillosa. Entonces, fíjate que estamos imaginando, pero estamos imaginando no lo que a mí, no lo que yo quiero, no lo que a mí me gustaría, estamos imaginando el Evangelio. Estamos haciéndonos una composición de lugar. Y esta herramienta de la imaginación para la meditación es algo realmente maravilloso, porque nos puede hacer que la palabra de Dios, esta mañana por ejemplo compartía con nosotros nuestro hermano Salvador y decía, ¿cuántas veces he leído yo este pasaje del ciego Bartimeo? Jesús está saliendo de Jericó y ahí va con la multitud y de pronto el ciego que oye que por ahí va Jesús y comienza a gritar, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. La gente lo manda a callar, hasta que de pronto Jesús lo oye y dice, el maestro te llama, y la gente cambia de actitud. Y hoy nos lo estaba contando nuestro hermano Salvador para que lo imaginemos, para que al imaginarlo nos podamos reflexionar y meditar en los detalles. A ese ciego sentado en el borde del camino, a esa multitud viniendo con todo el ruido característico de una multitud, a la gente mandando callar al ciego porque es algo molesto, un hombre que está gritando ahí en mitad de la nada, y de pronto Jesús que lo escucha y en vez de pasar de largo, se para y se detiene. Jesús se detiene y ahora va y lo sana. Y ahora el ciego continúa andando con Jesús otros tantos kilómetros andando hasta llegar a Jerusalén. ¿Te das cuenta de lo que puede hacer la imaginación por ti en la lectura de la palabra del Señor? Además de todo esto que estamos hablando, hermano, se puede definir, la meditación se puede definir como el pensamiento profundo en las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras, o en la vida desde una perspectiva bíblica, con el objeto de entender, practicar y orar. Y yo me quiero que nos quedemos, hermanos, con la palabra profundo. Recordar que venimos hablando durante todos estos meses acerca de crecer, acerca de profundizar. Y la imagen, otra vez la imaginación. La imagen que yo os comparto a menudo es la de o unos niños jugando con una pelota en la playa, o de unas personas maduras que quieren algo más y se montan en la barca haciéndole caso a las palabras de Jesús cuando dice, Pedro, boga mar adentro y echar las redes. Entonces fijaros la imagen de estar jugando con los niños a la pelota en la playa, sin mayor responsabilidad, sin mayor cosa, a montarte en una barca, remar, irte a donde está más hondo, echar las redes y sacar el pescado. Eso es la meditación. Nos montamos en la barca, tenemos que remar, tenemos que dirigirnos al lugar, tenemos que llegar al punto, y cuando llegamos al punto hay que echar las redes en las profundidades. Así que la meditación, hermanos y hermanas, nos quiere llevar a profundizar. Fijaros que la meditación va más allá todavía de lo que hemos dicho antes, va más allá de escuchar o de leer, de estudiar, de memorizar, como un medio de asimilar la palabra de Dios. Vamos a tratar de entenderlo con una analogía de, por ejemplo, una taza de té.
En esta analogía, imagínate que tu mente es una taza con agua caliente. Mi mente es una taza con agua caliente. Y la bolsita de té va a representar nuestra asimilación de las escrituras. Entonces, fijaros, escuchar la palabra de Dios es como cuando sumerge la bolsita de té en la taza una vez. La sumerge y la sube. Ha soltado ahí un poquito, ¿verdad? La sumerge y la sube una vez. El agua absorbe algo del sabor del té, pero no tanto como ocurriría si sumergiera la bolsita por más tiempo. Entonces, fijaros, cuando leo, cuando estudio y memorizo la palabra de Dios, es como como cuando estamos zambullendo la bolsita de té en la taza. Mientras más veces entre el té en el agua, más penetrante será el efecto. Pero la meditación, para que lo entendamos mejor, es como cuando sumergimos completamente la bolsita y la dejamos ahí en remojo hasta que todo el sabor intenso del té se haya extraído y el agua esté completamente castaño, ese color característico. Bueno, depende del té, va a coger un color o va a coger otro. Si es el té verde, pues cogerá un color verduzco. Si es el té rojo, un color más rojo, y si fuera el té negro, pues va a ser un castaño oscuro. Yo no sé si a ti te pasa, pero hay mucha gente que cuando no sabemos tomar té, nos entra la prisa. Entonces cometemos dos grandes errores. El primero, no calentar el agua lo suficiente. Pensamos que para que se haga un té, con que el agua esté calentita es suficiente. No, el agua tiene que llegar casi a hervir. No hervir. Los que son muy entendidos dicen, nunca tiene que hervir el agua de un té. Casi. En ese casi, pero no. O sea, muy caliente. No es caliente, muy caliente. Y luego el té, dependiendo del té que sea, siempre hay que dejarlo reposar y a ser posible. Por eso, al que le gusta el té de verdad, siempre se utiliza una tetera donde se mete el agua muy caliente o en la tetera se calienta, si es de hierro, se pone la bolsita y se pone la tapaderita y se le deja reposar entre 3 y 5 minutos. ¿Cuántos españoles he visto yo coger la bolsita del té en una cafetería, meter la bolsita y empezar? No tenemos paciencia. Y empezamos a introducir, a salir, así, y ese té no va a estar igual de bueno que si lo dejamos ahí tranquilo, tapadito, reposando. Así que así es la meditación. La meditación es, por eso podemos decir que meditar en las escrituras, si nuestra mente era esa taza de agua caliente, para entendernos mejor, meditar en las escrituras es dejar que la Biblia, imaginaros ahora que la Biblia es esa bolsita de té que entra a nuestra mente y se queda ahí remojándose. Así que, así como el té va a teñir el agua, la meditación va a teñir nuestro pensamiento. Cuando meditamos en las escrituras, ellas influyen en aquello que nosotros pensamos de Dios, de los caminos de Dios, de su mundo y también incluso de nosotros mismos. De manera similar, así como la bolsita de té le da el sabor al agua, por medio de la meditación constantemente saboreamos o experimentamos la realidad que el texto enseña. Esto nos recuerda un poco a las palabras de Jesús cuando le respondió a la tentación en el desierto al diablo y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice en Deuteronomio. Relacionar el pan físico con el pan espiritual nos habla también de, en un sentido, la degustación. Así la palabra no solamente la leemos, no solamente la estudiamos, no solamente la memorizamos, sino que ahora hablamos también de degustar la palabra de Dios, comer la palabra de Dios. Hay un salmo que habla de comer el rollo. Dice, comeré el rollo y haré tu voluntad. El rollo, cuando recordar que estamos hablando de que cuando se menciona la ley, como cuando hemos leído en el Salmo 1, se menciona la ley, eso se sustituye por la Torá, y la Torá son los 5 primeros
libros de la Biblia que en griego le llamamos nosotros el Penta de 5, Pentateuco. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que serían Génesis, Éxodo, después viene Levítico, después viene Números y después viene Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia. Y esto nos lleva a un versículo que es clave para entender la meditación. Josué 1, versículo 8. En Josué 1, versículo 8 nos vamos a encontrar una conexión bíblica entre el éxito y la práctica de la meditación en la palabra de Dios. Dios le habla a Moisés y le hace un encargo. El encargo es que sucedería a Moisés como líder de su pueblo. Y entonces vamos a leerlo en Josué capítulo 1, vamos a leerlo, a ver qué dice. Josué 1 hay unos pasajes muy bonitos. Nosotros, en una iglesia que yo pastoreaba, leíamos, nos aprendíamos de memoria el versículo 9, pero voy a leer primero el 8. Le dice Dios a Josué: están ya cercanos a conquistar la tierra, están ya frente a el río Jordán, y esto le dice Dios a Josué, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo es clave. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué enseñanza nos encontramos en este versículo? Fijaros, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá. Podríamos decir hoy en día, nunca se apartará de tu boca este libro de la Biblia. Tener siempre en la boca la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche. De día y de noche. ¿Qué harás de día y de noche? Meditarás en él. Entonces, si hiciéramos lo mismo que hacía Josué, ¿cuántas veces al día tendríamos que separar un tiempo para meditar? Por lo menos 2 veces. Uno por la mañana y otro por la noche. ¿Cuántas veces oraban al día los judíos? 3 veces, por lo menos. Por la mañana, como hacía Abraham, por la tarde, como hacía Isaac, y por la noche, como hacía Jacob. ¿Cuántas veces al día hay que meditar? Por la mañana y por la noche, como hacía Josué. ¿Nos estamos dando cuenta? Dice, para que guardes y hagas. Para que guardes y hagas. Ese guarde es lo que vemos en María con las palabras de Jesús. Y María guardaba todas estas palabras. ¿En dónde las guardaba? En su corazón. Es decir, las palabras estaban ¿dónde? Dentro de ella. En el corazón. No las tenía aquí solamente. Las tenía. Para que estén aquí, tienen que haber pasado por aquí. Pero no se quedaban aquí solamente. Hay muchos cristianos que la Biblia se le ha quedado aquí, pero no le ha bajado aquí. Si no te baja aquí, la vida no te cambia. Tenemos que bajar la palabra de Dios de la mente al corazón. Y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardemos y hagamos la voluntad del Señor. ¿Os acordáis cuando Jesús en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 habla del famoso sermón de la montaña con aquel llegó al monte y dice que se sentó y entonces comenzó bienaventurados y empezó con las bienaventuranzas y empezó a enseñar toda una serie de cosas? Cuando llegaba al final puso el ejemplo de un hombre que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegó la tormenta, la casa se desmoronó,
surgieron los ríos, llovió, la casa se desmoronó y lo perdió todo. Dice, pero hubo otro hombre sensato que edificó sobre la roca. Llegaron las tormentas, llegaron las lluvias y la casa permaneció firme. Dice, este hombre es el que oye y pone en práctica lo que oye. Exactamente igual que aquí. Para que guardes y hagas. Guarda, guardamos y hacemos. Entonces le está diciendo a Josué, medita de día y de noche. Guarda y hace. Y cuando hacemos eso, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que, hermano, la prosperidad y el éxito al estilo del Señor, no estamos hablando de que el que guarda y hace necesariamente se va a volver millonario. El éxito del Señor a veces no es nuestra manera de éxito. El ejemplo mayor lo tenemos en Jesucristo, que terminó su ministerio clavado en la cruz del Calvario. A los ojos de los hombres, un fracaso total. A los ojos de los sabios de su época, de los escribas, de los sumos sacerdotes, un fracaso total. Para los griegos, igualmente un fracaso total. Por eso se habla de la locura de la cruz. Una locura la cruz. Sin embargo, para Dios, la palabra de la locura de la cruz es poder de Dios. Así que hablamos del éxito al estilo de Dios. La prosperidad y el éxito a los ojos de Dios no es necesariamente, hermano, tengámoslo muy en cuenta porque muchos cristianos se confunden, viven confundidos. La prosperidad y el éxito a la manera de Dios no es necesariamente a la manera del mundo. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, repito, sabemos que la principal aplicación de esta promesa serán las riquezas eternas y el éxito centrado en Cristo. Como habla Juan en una de sus cartas, la prosperidad del alma, que nuestra alma sea próspera, el éxito espiritual, aunque evidentemente si vivimos de acuerdo a la sabiduría de Dios, va a haber un éxito material también en nuestras vidas. Sin embargo, en esta breve explicación también no debemos de perder de vista la relación entre la meditación en la palabra de Dios y el éxito verdadero, el éxito de Dios. El éxito verdadero, hermanos y hermanas, es prometido entonces a aquellos que meditan en la palabra de Dios, que piensan profundamente en las Escrituras, no solo una vez al día, sino en momentos a lo largo del día y de la noche, que están meditando tanto que las Escrituras saturan su conversación. Me recuerdo esas palabras de Jesús porque lo que hay en el corazón habla la boca, decía Jesús. Solamente tienes que escuchar a una persona de qué habla para darte cuenta qué hay dentro del corazón. Jesús decía, lo digo de memoria, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está entonces llenos nuestros corazones? Llenemos nuestros corazones de la palabra de Dios. Y el fruto de la meditación, hermanos, es guarda y haz. El fruto de la meditación es la acción. Hacer lo que nos encontramos escrito en la palabra de Dios y como consecuencia Dios trae prosperidad a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nos esforzamos por obedecer todo lo que está escrito ahí en la palabra de Dios, es solo una manera bíblica de describirnos lo que venimos hablando todos estos días, lo que el Nuevo Testamento caracteriza como la búsqueda de que nos parezcamos cada día más a Jesús. Y a Dios le encanta bendecir la conformidad a su Hijo. Esto realmente, hermanos, es maravilloso. Fíjate el pensamiento. Cuanto más nos vamos pareciendo a Jesús, más se deleita Dios Padre en vernos parecidos
a su hijo. Confesémoslo los que somos abuelos. Cuando el abuelo o la abuela se da cuenta de que el nieto o la nieta se parecen en cosas a ellos, es una sensación de felicidad que solamente la sabe el que es abuelo. Hasta que no eres abuelo, esto tú no lo experimentas. Tienes que llegar a ser abuelo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo veo a mi nieto, una bendición de Dios, una bendición del cielo, Dios lo guarde, Dios le ayude, Dios le dé éxito en la vida, Dios lo atraiga con cuerdas de amor, que Él pueda servirle, ojalá. Cuando yo veo a mi nieto y veo que tiene cosas de mi hijo o que tiene cosas mías, que se parece, que tiene gustos muy parecidos, las expresiones, formas de sonreír o de poner la cara. Cuando uno ve que el hijo, la hija, se parece a uno, a eso a uno le da una satisfacción tremenda. No sé por qué, no lo entiendo, pero es así. Entonces yo quiero que por un momento os imaginéis a Dios Padre, cuando ve que estamos meditando, que estamos saturando nuestra mente con la palabra de Dios, que estamos luchando por guardar su palabra en nuestros corazones, que estamos procurando hacer las cosas en obediencia a su palabra, y eso está haciendo que nuestra vida se parezca cada día más a su Hijo. Y nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. Y me imagino al Padre, aunque la Biblia habla de que Dios es espíritu, yo me imagino a Dios Padre sonriendo, lleno de satisfacción. Así que fijaros que desde la eternidad pasada, dice Pablo en Romanos 8, versículo 29, que Dios Padre nos predestinó para que todos los que son suyos lleguemos a ser como Cristo. Para toda la eternidad futura, todos los que estemos en Cristo, dice también Romanos capítulo 8, versículo 30, además seremos glorificados. Y aquí, hermanos, cuando hablo de la eternidad futura, como cristianos, tenemos que verlo con una esperanza impresionante. De verdad, hermanos, que tenemos que entender como cristianos que para nosotros el final no es la muerte. A veces pensamos en la muerte con tristeza. El cristiano tiene que ser aquel que piensa en la muerte con alegría, porque empieza la eternidad futura. Evidentemente no nos vamos a suicidar para estar con Cristo, esa no es la idea, pero podemos mirar el futuro con una esperanza maravillosa. Yo me quiero imaginar qué pensaban los mártires cuando iban caminos del martirio, y los que los veían decían, no les cabía en la cabeza cómo pueden ir con esa alegría sabiendo que los van a matar. El otro día estaba leyendo yo precisamente a San Marcelino y San Pedro, no San Pedro apóstol, sino otro Pedro, en Roma, el juicio registrado en el acta de los mártires, y cómo ellos nunca se retractaron ni de ser cristianos, ni se retractaron queriendo adorar al emperador. Y entonces le decía el que lo estaba juzgando, si no lo hacéis, os van a cortar la cabeza ya. Y ellos, sabiendo que le iban a cortar la cabeza, decían, no podemos dejar de decir en quién hemos creído y en quién creemos. Eso es porque se sabe lo que espera. Hermanos, todos nosotros los cristianos, no veamos la muerte con tristeza, miremosla con alegría. Toda una eternidad con Cristo. Seremos glorificados, quiere decir, seremos como Él. Primera de Juan 3:2. Seremos como Él. Y tú te preguntarás, ¿y eso cómo es? Pues mira, seremos como Él significa gente sin pecado, gente perfecta, que refleja la gloria de Dios para siempre. Imagínate, repito,
gente sin pecado, gente perfecta, gente que refleja la gloria de Dios para siempre. Así que, hermanos, en estos momentos estamos nada más y nada menos que en una peregrinación terrenal. Cuanto más obedezcamos la palabra de Dios, cuanto más lleguemos a ser como Cristo, más estamos cumpliendo ese plan eterno de Dios de hacernos como su Hijo. Por eso es que a Dios le encanta bendecir la obediencia. Así como la meditación lleva a la obediencia resulta en la bendición de Dios. No se nos dice cuánta de esa bendición, repito, es material y cuánta es espiritual, o qué parte de esa bendición es en este mundo o qué parte va a ser en el venidero. Pero sabemos que Dios sí bendice la obediencia. Y nos preguntamos de qué manera nos cambia la disciplina de la meditación y nos coloca en el camino de la bendición de Dios. Con esto voy a terminar ya en esta noche. Fijaros, David dijo lo siguiente en el Salmo 39, versículo 3, dijo: cuanto más pensaba, más me enardecía. La palabra hebrea que se traduce aquí como pensaba está relacionada estrechamente con la que se traduce como meditar en Josué 1:8. Semejante a la meditación de David que provocó que el fuego de su enojo ardiera más, cada vez que escuchamos, leemos, estudiamos o memorizamos el fuego de la palabra de Dios, fijaros lo que dice Jeremías, vamos a leerlo, Jeremías 23, Jeremías 23, versículo 29, vamos a leerlo, a ver qué dice. Dice el profeta, dice Dios por boca del profeta, dice: no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Fíjate la imagen, no es mi palabra como fuego, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Así que la suma de la meditación se transforma en algo así como cuando tú ves que hay esos fuelles que aprietas y sale aire, y ese aire lo que hace es avivar el fuego. La meditación, hermanos, es como ese fuelle que está echándole aire al fuego y lo está avivando y está haciendo que arda más intensamente. Eso es lo que hace la meditación. Además de un fuelle sobre fuego, la meditación también puede compararse con permanecer cerca del fuego. Imaginaros un día muy frío, un día helado, depende lógicamente de donde vivas. Hay gente, me hace gracia porque hay gente que dice que están a 12 grados y están muertitos de frío. Y hay una hermana en nuestra iglesia que ella era de Dakota del Norte, bueno, es de Dakota del Norte, nuestra hermana Nancy, y allí pueden encontrarse temperaturas en invierno de hasta menos 20 y posiblemente menos 30 grados centígrados. Estamos hablando de que las pestañas se te congelan. Imagínate las pestañas congeladas, no puedes hacer así porque las pestañas se te han congelado del frío, o sea, una cosa increíble. Bueno, tú imagínate ese día que pasaste muchísimo frío, un día que te llovió y te quedaste súper mojado y después hacía mucho frío, un día que nevó y cuando nieva a uno se le olvida el frío de la nieve y se pasa 2 o 3 horas jugando con la nieve y cuando quieres acordar las manos las tienes moradas del hielo, o la cara se te pone completamente quemada y estás congelado literalmente, y ahora entras a la casa y con ese frío te acercas a una chimenea o te acercas a una calefacción, o como tenemos en Andalucía, debajo de una mesa hay una cosa que le llamamos brasero, que es eléctrico. Antiguamente era de brasas de carbón y ahora es eléctrico, pero la estética es exactamente igual. Y tú entras ahí, metes las piernas, te tapas con una mantita que tiene la mesa y entras en un calor, pero súper rápido. Bueno, pues imagínate, la comparativa de la meditación es, básicamente es cuando estás helado, entras a una chimenea donde hay un fuego que está vivo, que está ardiendo, que está caliente. Mientras tú estás caminando hacia él, sientes mucho frío. Entonces extiendes tus manos hacia ese fuego, hacia ese calor,
te las frotas enérgicamente mientras estás ahí acercado y tardas ahí, tardan 2 segundos más en sentir ese resplandor y ese calor, pero cuando llegas al otro lado de la sala, caes en la cuenta y dices, todavía tengo frío. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo mal dentro de ti? ¿Eres un receptor de calor de segunda? No, el problema es el método. Si no te quedas cerca del fuego, si te quieres calentar, el punto, la paradoja, la metáfora, la moraleja es, si te quieres calentar, tienes que permanecer cerca del fuego hasta que se termine de calentar la piel, los músculos y luego los huesos. Hasta que, como decimos, hayas entrado completamente en calor. Y hermanos y hermanas, precisamente el no permanecer es la razón por la que muchos no recuerdan o no logran calentar su corazón cerca del fuego de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque leemos los versículos de la palabra del Señor en segundos de uno al otro lado. Yo siempre recomiendo a los seminaristas que dan clases conmigo que deben de hacer primero una lectura rápida del libro de la Biblia que vayan a estudiar. Y si pueden, ir subrayando cosas que el Señor te llama la atención. Es lo que se llama la lectura rápida, como una novela. Pongo el ejemplo, Marcos se puede leer de corrido sin parar en 1 hora, 16 capítulos, 1 hora. Puedes leer la Biblia. Necesitamos ver la Biblia a vista de pájaro, se dice. Deprisa, leyendo, lectura rápida. Pero después viene una segunda lectura detenida, en la que tenemos que centrarnos en cada versículo el tiempo suficiente para que entremos en calor de lo que ese versículo encierra y de lo que ese versículo enseña. No sé si recordáis cuando estábamos hablando del crecimiento en la oración, que yo puse el ejemplo de un ejecutivo que fue a meditar a un monasterio donde se encontró que el monje que le asignaron como director espiritual llevaba su hábito, no sabemos de qué orden religiosa era, no sabemos de qué color era el hábito, pero lo que sí sabemos es que iba en zapatillas de deporte Adidas. Entonces le llamaban el monje corredor, como que saliera a correr con el hábito puesto. Este hombre le pidió que leyera un versículo X, un pasaje de 2 o 3 versículos. Creo que era el nacimiento de Cristo, no recuerdo bien, pero creo que tenía que ver con algo así. Y conté la historia de cómo después de 3 días, meditando y pensando en esos versículos, este hombre llegó a la desesperación, a tal grado que llegó a llorar de impotencia, porque no sabía qué más podía mirar en ese versículo, y sin embargo el monje le decía que todavía no había llegado al punto. El monje, con evidentemente experiencia espiritual en esas lides y con otras personas, como buen director espiritual, sabía que no había llegado todavía al punto que tenía que llegar. Y efectivamente, después de que este chico oró, se puso de rodillas, lloró, reconoció su humildad, reconoció su impotencia, entonces Dios dijo, vale, todo este tiempo eres tú el que has estado hablando y ahora soy yo el que te va a hablar a ti, cuando has reconocido con humildad que tú por tus medios no puedes. Imaginaros una semana meditando en un solo texto. ¿Seríamos capaces o nos volveríamos medio locos de estar tanto con la misma cosa? En una sociedad que tanta información transmite por internet, por los móviles, etcétera, etcétera. Así que, hermanos y hermanas, mañana vamos a estar hablando de hasta 17 métodos de meditación. Va a ser muy cortito cada método, van a ser ideas puntuales. Más que métodos los llamaría ideas. Pero ojalá, lo voy a colgar para que los tengáis todos ahí, ojalá que Dios te bendiga y a lo mejor adopte alguno de esos métodos y comiences a hacer como hacía Josué, meditando la palabra de Dios por la mañana, pero también por la noche.
Que el Señor nos bendiga con todas estas cosas que estamos hablando y nos dé la fuerza y la capacidad para poderlas poner por obra. Y decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Ahora todos juntos, hermanos, nos unimos a tantos millones de cristianos que han hecho esta oración que Jesús nos enseñó, nuestro Maestro Divino, que tiene palabras de vida eterna, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Del mal, líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio, y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos y hermanas, pues quedamos así terminados en esta noche. Mañana seguiremos con los métodos de la meditación de la palabra del Señor. Así que mañana nos encontramos Dios mediante nuevamente aquí. Que el Señor os bendiga mucho. Hasta mañana. Amén.